les invito a que me acompañen porque vamos a hablar de secretos de familia. ¿Cómo afectan los secretos que se mantienen en la familia? El suicidio, la muerte de un hijo, situaciones de infidelidad, un hijo que se tuvo fuera del matrimonio, la homosexualidad, por ejemplo, de uno de los miembros. ¿Se mantienen en secreto y causan algún efecto? Por supuesto que sí. De esto hablaremos en esta tarde junto a la doctora María del Carmen Borrero. ¿Cómo pueden afectar los secretos en la familia, los secretos que se conservan durante mucho tiempo? Aunque hay expertos que afirman que cerca del 90% de los secretos se van a descubrir más tarde o más temprano. Vamos a hablar de esto con la doctora María del Carmen Borrero, quien ya está con nosotros. Buenas tardes, María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bienvenida una vez más al programa. La doctora María del Carmen Borrero, como ustedes conocen, es una colaboradora permanente de Adán Cineva y es psicóloga clínica, es terapeuta familiar sistémica y es la presidenta de la Corporación Ecuatoriana de Terapia Familiar. Así que me da mucho gusto tenerla aquí nuevamente. María del Carmen, los secretos en la familia. Es frecuente, ¿no es cierto?, que las familias conserven ciertas situaciones de su vida, de la historia de las personas que integran la familia, ocultas, que los guarden celosamente y que impidan, por ejemplo, que los hijos sepan estos pedazos ocultos de sus vidas y de sus historias. ¿Cómo es que surgen los secretos? ¿Por qué surgen? ¿Por qué hace falta ocultar algo? ¿Por qué no decir la verdad tal cual, plena y clara? Muy bien, muchas gracias. Me encanta el tema que vamos a tratar ahora. Es un tema muy interesante porque, todas las familias y todas las personas, o casi todas, tenemos algún secreto. Uh-huh. Pero existen secretos que son saludables y secretos que son tóxicos. Uh-huh. ¿Cuáles son los secretos saludables? Los secretos saludables son los que tienen que ver con tu privacidad. Con tu privacidad tienen que ver con tu intimidad, con tu vida de pareja o con tu vida sexual o con cualquiera de las funciones que tienen que ver con cualquiera de las funciones, digamos, fisiológicas, tu alimentación, estas son parte de tu privacidad. Uh-huh. Entonces, las personas no podemos ser como una pecera que somos transparentes y todo el mundo puede ver. Pero estos son los secretos saludables. Ahora, ¿cuáles son los secretos tóxicos o no saludables? Son los secretos que se arman ¿de qué? Se arman de vergüenza, están hechos por vergüenza, por culpa, por un temor a ser enjuiciado socialmente o familiarmente, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que se ocultan. O también a veces los secretos, son cosas que no se saben o que ¿has oído el dicho que dice secreto a voces? Uh-huh, ¿cómo no? Sí, claro. Ya. Entonces, yo he sido el último en enterarme. Y bueno, y pasa esto, ¿no es cierto? Y pasa esto de que, por ejemplo, no sé, todo el pueblo sabe que fulanito de tal tiene un hijo fuera de su matrimonio, pero las hijas, las hermanastras, digamos, no lo saben, por ejemplo. Ya, cosas así, ¿no? Entonces, estos se van armando a través de sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, y se van ocultando y se van transmitiendo intergeneracionalmente. Entonces, el problema del secreto no es que solo afecta a las personas que están cercanas, sino que afecta a todo el sistema familiar y afecta inclusive a generaciones. Esto es tan interesante porque mientras lo explicas estoy pensando en qué hace que una familia pueda conservar los secretos. Estos tóxicos que dices, parecería que tiene que ver mucho con el temer que se va a romper el buen nombre o la buena imagen, ¿no es cierto?, de la familia, o que, como decías, si tiene que ver con la vergüenza se supone, o con la culpa, se supone que hice algo que no debía haber hecho y entonces tiene que quedar oculto. Sí, hay muchísimo dentro de los secretos de vergüenza, ¿no es cierto?, de vergüenza, y a veces la vergüenza no es de la persona que hace, sino la vergüenza es del sistema familiar. Entonces, como que todo el sistema, consciente o inconscientemente, se alía para sostener el secreto y hace que invierta una cantidad de energía
para sostener, o hay veces que dentro de la familia hay unos miembros que lo saben y otros que no lo saben. Entonces esto va generando alianzas entre los que saben y el que no sabe queda excluido. Y hay complicidad, por lo tanto. Y hay complicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que a la gente se le haga como más fácil entender de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la mamá que está separada y que tiene un amante, pero el amante es un señor casado, por ejemplo. Entonces le pide a su hija que no cuente a nadie que Miguelito, por poner un nombre, viene a casa, y entonces la hija se vuelve cómplice de la madre en este secreto, porque está protegiendo a la madre y es un secreto de las dos. Va a llegar un momento que esa niña empieza a hacer síntomas, porque los secretos son fuerzas que causan problemas, ¿no? Eso, necesitamos saber cuáles son esos problemas que se causan cuando se conserva un secreto. Y son múltiples los secretos, ¿no es cierto? Como decíamos al principio del programa, puede ser el suicidio, la muerte de un hijo, las situaciones de infidelidad, un hijo que nace fuera del matrimonio por una relación de amantes. La violencia también es algo que se suele mantener en secreto. Mi marido me pega, pero él es un doctor connotado, un político famoso. Hay que conservarlo en secreto. Bueno, ¿qué repercusiones tiene esto? ¿Y cuáles creen ustedes que sean los efectos que puede tener en la familia estos secretos tóxicos que se conservan y que se transmiten intergeneracionalmente, como nos ha dicho la doctora María del Carmen Borrero? En la página de Facebook, donde hemos colocado la información sobre este tema del que hablamos hoy, Germania Chamba me dice, cuando preguntamos cómo creen que los secretos pueden llegar a afectar a la familia, ella nos dice, depende del tipo de secreto. Pienso que un secreto solo puede ser algo muy propio y personal que no incumbe a nadie más que a mí. De no ser así, ya no sería mi secreto. Saludos desde Loja, nos dice. Claro, pero ahí está esta diferencia que tú explicabas al inicio, ¿no es cierto? Exactamente. Hay unos secretos que tienen que ver con la privacidad y que es muy importante, poder mantenerlos. Pero hay secretos como de diferente tipo, ¿no es cierto? Hay un autor que se llama John Bradshaw. Él clasifica los secretos en categorías, ¿no es cierto? Entonces, desde unos que son como los más inofensivos, por ponerles un nombre, hasta los secretos que son absolutamente destructivos. Entonces, por ejemplo, el secreto que es algo personal mío, algo que yo siento, que tiene que ver con mi identidad, con mis emociones, que no le afecta a nadie más que a mí, este es un secreto que no tiene que ser develado. Por ejemplo, siento un odio por ese enamorado que me traicionó hace 40 años o 20, no sé. O me siento y es mal, mi problema, más o menos. Me siento mal con mi cuerpo, por ejemplo. Ya es mi tema. Pero hay otros secretos que van subiendo en grado. Por ejemplo, el secreto más grave tiene que ver con donde ha habido víctimas, asesinatos, asaltos, secuestros, tortura, abuso sexual, todos estos donde ha habido un daño a otro, ¿no es cierto? En menor grado están, por ejemplo, las adicciones, las infidelidades, la violencia, ¿no es cierto? Donde hay una afectación, no de muerte, pero hay una afectación a los otros. De acuerdo. Dentro de ese también estaría lo que son las adopciones, hijos fuera de matrimonio. Y hay otro que es un poco más pequeño, que entonces tiene que ver más bien ya con cosas que son sentimientos que se tienen. Pero entonces el secreto tiene que ser develado de acuerdo a la toxicidad que tiene para el resto de la familia. Muy bien, si nos guiamos entonces por este nivel de toxicidad que acabas de explicar, ¿no es cierto? Antes en esta escala, dependiendo del daño que pudo haberle causado a otro, ¿cómo se deben revelar? Pero esa sería una de las preguntas grandísimas, ¿no es cierto? Pero quiero compartir contigo las consultas que me han llegado acá al correo electrónico y que tienen que ver precisamente con esto. Fíjate lo que nos dice. Me dice, buenas tardes, soy una oyente de su programa radial que me ha ayudado mucho en mi vida. Tengo un problema porque no puedo tomar decisiones adecuadas para mí y para mis hijos. Tengo 2 hijos, mi hija de 15 años y mi hijo de 5.
Hace 6 años me traicioné a mí misma al serle infiel a mi esposo con una persona a quien no amo. Y fruto de esa traición nació mi hijo. Mi esposo descubrió la traición y le hicimos a mi hijo la prueba de ADN. Ahora, pues han pasado los años y hemos vivido con esa mentira y ocultando la realidad. Esto ya no es un secreto, puesto que mi familia y mi hija saben la verdad. Mi relación con mi esposo se ha ido deteriorando por todas las agresiones físicas y psicológicas por las que hemos pasado, y él es una persona que ingiere alcohol 3 veces por semana, prácticamente es un alcohólico. Tengo ya mi título y no sé por qué no puedo decidirme y buscar un trabajo y separarme, porque no quiero continuar con él. La verdad no sé qué es lo que me detiene. Asisto a terapias de grupo y la verdad sé la realidad de todo lo que me pasa, pero no sé qué me detiene y qué me ata a seguir viviendo con él. Atentamente, Anita. Anita, muchísimas gracias por su confianza y por contarnos esto que ha sido una situación complicada, ¿no es cierto? Para ella dice, yo me traicioné y tuve de esa relación de infidelidad, tuve un hijo. Ya se hizo la prueba, ya no es un secreto, pero hay una repercusión aquí del tiempo que se mantuvo esto en secreto, María del Carmen. Digamos, no es un secreto para ella, para el esposo, para la hija, es un secreto para el niño. Ajá. Y tal vez ese es el tema, eso es lo que le detiene, porque el momento que se separa, o sea, tal vez tiene que enfrentar esta situación con el niño en algún momento. Ahora, ahí es en donde quiero que entonces hablemos de las repercusiones que puede tener si es que esto se ha ocultado. Ya. El secreto produce, o está atrás de muchos problemas psicológicos y, ¿por qué no decirlo?, de muchos problemas psiquiátricos, ¿sí? Uh-huh. O sea, atrás de los problemas psiquiátricos y psicológicos severos, muchas veces hay secretos familiares. Secretos como, por ejemplo, que Eda está hablando, secretos como que atrás de eso hay un abuso, que no es el hijo de la persona que hubo un suicidio. ¿Por qué? Porque el niño lo siente. Uh-huh. O sea, el niño no lo sabe conscientemente, pero inconscientemente lo sabe. O sea, hay veces que la mente no conoce, pero el cuerpo sí lo sabe. Ahora, esto es medio misterioso, ¿no es cierto? Esto suena misterioso. Uno puede decir, pero ¿cómo van a saber los niños? ¿Cómo se va a dar cuenta un niño de algo así? No, es que hay un tema que es, hay diferentes teorías psicológicas que explican, pero existe un inconsciente, y un inconsciente que se transmite, no solamente en este caso específico de Anita, el niño está viviendo, el niño siente la situación, siente la tensión, probablemente hay una comunicación, algo le comunica a él que sucede, pasa algo con él, uh-huh. O porque lo sobreprotegen, o porque se siente rechazado, o porque se siente especial, pero él sabe que algo pasa, entonces se da una comunicación ambigua, y esa comunicación ambigua es la que se siente, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, es probable que el niño no sabe qué le pasa, pero lo empiece a sentir. Atrás de muchos casos de trastornos obsesivos compulsivos existen secretos familiares. Ajá. ¿Y cómo puede llegar un secreto a hacer que alguien desarrolle un trastorno obsesivo compulsivo, María del Carmen? ¿Cómo puede ocurrir ese proceso a nivel inconsciente? Porque existe una captación de la ansiedad, uh-huh. Esa ansiedad que no sabes a qué se debe, ¿no es cierto? Entonces que le tratas de buscar explicación y entonces empiezas a trasladar la ansiedad, por ejemplo, al miedo a las enfermedades. Ajá. Y entonces esa es la obsesión, ¿no es cierto? Entonces no toco la puerta, no te doy la mano y me lavo, desinfecto todo porque tengo miedo a enfermarme. Y luego viene la compulsión, que es me lavo las manos, hago tata. Entonces, atrás de eso hay mucha ansiedad. Y el secreto provoca ansiedad en el sistema familiar, porque estoy segura que Anita vive una ansiedad tremenda y su esposo está haciendo síntomas, la bebida del esposo tiene mucho que ver. Uh-huh. ¿No es cierto? Es una manera de anestesiarse y evadir una realidad que les resulta insoportable. Claro, porque aunque ya se descubrió, aunque ya se hizo la prueba del ADN, ya se dijo, pero el haber ocultado y el mismo hecho de que existiera la traición, esto significa un impacto del que es difícil sobreponerse, al que es difícil sobreponerse. Exactamente. Ok, ahora, esta ansiedad entonces, estoy pensando yo, el secreto es interesante en la medida en que los niños
observan todo, absolutamente todo, ¿no es cierto? Cuando uno es chiquito se entera de absolutamente todo y aunque no pueda ponerlo en palabras con un lenguaje de adulto, está percibiendo, como tú decías, y está sintiendo lo que puede ser la tensión. Observas el rostro de las personas, escuchas el tono de voz. Generalmente se murmura, ¿no es cierto? O sea, es murmullo de lo que se está hablando. Y por ahí uno capta absolutamente todo y entonces empieza a sentir que hay algo que genera inseguridad. Produce miedo, ¿no es cierto? Yo creo que esto es uno de los efectos más importantes, es el miedo que se te traslada con un secreto. Exactamente, hay ansiedad, hay miedo, hay inseguridad, porque el niño empieza a interpretar como que él tiene algún problema. Mi sobrino no sabe que es adoptivo, ya tiene 16 años. Me preocupa porque ni mi hermano ni su esposa le han dicho la verdad. ¿Será hora de decirle la verdad? Gracias por su comentario, nos dice Cándido Pérez. María del Carmen. Mira, el hecho del origen del nacimiento y si es un hijo adoptivo es una de las cosas que muchas familias, igual que el caso de la familia de Cándido Pérez, se dan con frecuencia, ¿no es cierto? Sí. Por una necesidad como de proteger al niño y de que no se sienta diferente. Sin embargo, estos secretos son dañinos, es mucho mejor decirlo, ¿no? Es mejor decirlo desde pequeños y que el niño crezca con esto, sabiendo que sus padres adoptivos lo quieren muchísimo y trabajando este tema. Pero si no se lo ha hecho hasta esta edad, es mejor decirlo ahora, o sea, como decíamos aquí en la pausa, yo te decía, es mejor tarde que nunca, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lógicamente hay que saber cómo se dice. O sea, no es un tema que se lo puede abordar abruptamente, siempre tiene que tener un preámbulo de una reafirmación del amor, y de una reafirmación del amor y una explicación de por qué no se hizo antes. Esto creo que es la gran pregunta, porque parecería que no es tanto el hecho, ¿no es cierto?, sino el hecho que se ha ocultado no suele ser el problema. El problema es el sentirse engañado. Exactamente, y entonces es importante decir cosas como nosotros te queremos tanto y que hemos querido evitarte a ti un dolor, un sufrimiento, hemos pensado que esto era lo mejor para ti, pero ahora nos damos cuenta que es importante que lo sepas y esto. Ya. Lógicamente esto va a producir una conmoción, por decirlo, no se me ocurre otra palabra, produce es un impacto. Es un impacto, esa es la palabra exacta. Causa un impacto, rompe el equilibrio del sistema, ese momento el chico se va a poner mal, sin embargo, hay que lidiar con eso, trabajar eso y ya, se va a solucionar. Pero el momento en que este chico se entere por otra persona va a tener una reacción de mucho enojo, mucha rabia y sobre todo va a perder la confianza en sus padres, ¿no es cierto? Y además que él debe saber o debe sentir inconscientemente que algo pasa con él. Y entonces ahí es cuando yo digo que hay estas sensaciones de ansiedad, sí, a las que se les busca una explicación diferente y terminan haciendo síntomas. Entonces es importante afrontar y develar los secretos. Claro que sí, pienso en cómo uno suele tener la percepción de que algo no está bien, ¿no es cierto? Así es. Y si es que uno vive durante mucho tiempo con esta sensación, por supuesto, se genera la ansiedad que tú decías y puede llegar a existir incluso enfermedades psiquiátricas, como nos explicabas, María del Carmen. En el 9098 me dicen lo siguiente. Franklin me saluda y dice: Gisela, muchas gracias por el tema, me encanta. Quiero saber si es que dentro de los problemas psiquiátricos también puede estar la esquizofrenia. Sí, también puede estar la esquizofrenia, sí, puede estar. Cuando acordémonos que la esquizofrenia tiene como base una comunicación de doble vínculo, ¿no es cierto? En donde ¿qué quiere decir? Quiere decir que con tus palabras tú dices una cosa, pero con tus acciones dices otra. Por ejemplo, si el secreto es
que el hijo es producto de una violación, por ejemplo. Y si el abusador, el violador, por ejemplo, es el padre, ¿no es cierto? Entonces, la madre puede hacerse cargo de ese hijo, puede inclusive decir lo que lo ama, pero inconscientemente lo puede rechazar. Y el chico entonces tiene esto que yo digo, la comunicación de doble vínculo, que es que por un lado le dicen que le aman, pero él no, se siente rechazado. Claro que sí. O sea, él sabe que hay algo que no es... Sabe que hay algo que no está bien. Y entonces piensa que es él el que no está bien. Y entonces como el dolor es tan fuerte, se disocia, se divide, entre comidas, se vuelve loco. Porque volver a hacerse el loco es una forma de evitar el dolor. Muy bien, tengo acá otra consulta y este es un correo que tiene un contenido bien interesante. Escucha esto, María del Carmen. Dice, Gisela, muchas gracias por su programa. Dice, tengo una duda. Hace 17 años yo decidí donarle mi óvulo a una amiga muy querida que no podía concebir y ya llevaba muchos años tratando de hacerlo sin ningún fruto. Lo hice con la condición de que mi óvulo fuera para ella y no para otra persona. Y que su esposo no supiera que yo fui su donante. Durante todos estos años hemos continuado nuestra amistad y he visto crecer a la niña, quien tiene mucha afinidad conmigo. Últimamente me he preguntado si no sería necesario que esta niña sepa exactamente de dónde viene, pensando en que los secretos nunca son buenos. ¿Debemos decirle esta parte de su historia? ¿Qué impacto podría tener en ella considerando que es una adolescente? Gracias por su atención. Soy María Alejandra y le escribo desde la ciudad de Guayaquil. Gracias, María Alejandra. Un abrazo para usted y a todas las personas que nos escuchan en la provincia del Guayas. 103.7 FM es nuestra frecuencia. Fíjate este caso, qué interesante, ¿no? Muy Porque es un tema de mucha actualidad, fecundaciones in vitro, donaciones de óvulos, bancos de esperma. Exactamente. Mira, el tema de los secretos, o sea, los secretos tienen que ver mucho con el contexto cultural y la época en la que se dan. Antes, hace algunos años, por ejemplo, ser madre soltera era un tema que se lo guardaba como un secreto, ¿no es cierto? Tanto que a veces los abuelitos decidían cómo adoptar al niño y para que no se enterara de que era hijo de madre soltera. Sí. Ahora ser hijo de madre soltera ya no es una cosa que está estigmatizado socialmente. Entonces hay menos secretos sobre eso. Ahora, uno de los temas de secreto en la actualidad es esto de las formas de concepción. Entonces, por ejemplo, la fecundación in vitro puede ser una forma que se guarda como de secreto. Ya. Yo creería que es importante que esta chica sepa que sus padres la concibieron a través de una fecundación in vitro. No sé si es necesario explicar que es el óvulo de la amiga de la mamá, que fue la amiga de la mamá la que dio el óvulo. Creo que con que sepa que fue una fecundación in vitro y si ella pregunta, ¿no es cierto? Si ella pregunta, ¿y de dónde salió ese óvulo? ¿Te lo dieron? Y esto, entonces podría decirlo. Tampoco es que hay que entrar en todos los detalles. Creo que lo importante es que ella sepa y si pregunta, decirlo, ¿no es cierto? A no ser de que a mí me parece que en alguna forma María Alejandra es la que está teniendo una vinculación especial con la chica y le puedo entender, ¿no es cierto? La siente como un poquito parte de ella. Ok, y eso le genera la inquietud, entonces, perdón, de querer revelar esta verdad. De querer revelar esta verdad. Yo creo que es importante que la chica sepa que es una fecundación in vitro y que si es que quieren contarle que fue la amiga la que hizo el favor, pues está bien. Okay. Pero ¿y qué pasaría si sabe eso? Si sabe que el óvulo es de la amiga de la mamá. No. Porque en estos casos de la fecundación in vitro, en realidad lo que ella dice es, el óvulo fue para mi amiga y que ha pedido eso, ¿no es cierto? Claro. Y esto quiere decir, porque cuando se hace donación de óvulos, normalmente se intercambian y entonces el óvulo, ¿quién sabe dónde va a parar? Exactamente. En alguna forma es casi como haberle dado un pedacito de su hija en adopción, ¿no es cierto? Te doy mi óvulo en adopción. ¿Ya? Entonces, yo creo que María Alejandra la siente un poquito hija de ella. Ya, ok. Ahora, si es que esto es así, la niña dice, ¿podría tener algún efecto, alguna repercusión, algún problema?
Este momento en la adolescencia hay una crisis hay una etapa de búsqueda de identidad, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que con que ella sepa que fue hecha una fecundación in vitro con muchísimo amor y mucho deseo de sus papás y con la colaboración de muchas personas para que esto se dé y que fue una hija muy querida y tal, está bien, es suficiente. Okay. No creo que hay que entrar en mayores detalles. Muy bien. Hola, me dicen, muy buen programa, muchas gracias. Yo he pensado conversar todo mi secreto a mi mujer. Yo dudo porque ella es muy celosa. ¿Qué me recomienda? Saludos desde La Maná. Muchas gracias. A ver, este secreto me suena a infidelidad. Exactamente. ¿Estos son secretos que hay que revelar o no? Yo no creo que estos son secretos que hay que revelar. O sea, si usted las quiere revelar para tener una relación honesta con su pareja, está muy bien. Sin embargo, lo que sí puede ser es que hay que ver cómo esto está afectando a los niños, ¿no es cierto? Y quiero aprovechar este caso para poner un ejemplo. Digamos que el Señor no revela a su, ¿cómo se llama el Señor? No nos pone el nombre, pero desde La Maná nos dice. El Señor de La Maná no le revela, la esposa guarda el secreto. De que fue infiel. De que fue presumimos infiel, que es de eso, que presumimos que es infiel, exacto. ¿Qué pasa? Que esta historia se puede repetir en los hijos. Entonces puede ser que el hijo o la hija también sean infieles o busquen una pareja donde va a haber infidelidad. Porque el secreto se transmite intergeneracionalmente. Entonces cuando tú te das, y puede ser que en la familia del Señor también haya el secreto, solo estoy poniendo una hipótesis, no estoy diciendo que es así. Pero, ¿qué pasa? Que los secretos se van como heredando, y cuando uno se da cuenta que va repitiendo comportamientos, es una señal de que hay un secreto, porque a mí me parece que parte del programa, de lo que ayuda a este programa a las personas, es a que podamos mirarnos un poco y decir, bueno, puede ser que en mi familia hay algún secreto que yo no lo sé. ¿Cómo me doy cuenta que en mi familia hay un secreto? ¿Por qué una persona tiende a repetir comportamientos o ciertas dinámicas? Por ejemplo, buscar parejas que se parezcan al padre o la madre, o casos de abuso que se repiten, o casos de violencia que se repiten. Entonces, yo me acuerdo de una paciente que llegó y me decía, yo no sé si fui abusada o no. Tengo la idea de que pude haber sido abusada, pero no me acuerdo. No tengo presente, pero tenía los síntomas de abuso. O sea, tenía todos los síntomas psicológicos que produce el abuso. El abuso sexual, sí. Pero ella no se recordaba. Entonces, allí yo le decía, ¿podría haber la posibilidad de que tu madre o tu abuela hayan sido abusadas? Ajá, o sea que aunque ella no lo haya experimentado en su propio cuerpo, si es que esto ocurrió en una de la madre o la abuela. Es como que se guardara la memoria y se la transmite. ¿Ya? Porque el inconsciente se sigue transmitiendo, entonces lo vas sintiendo. Qué importante tener claridad en estas cosas. ¿Cuándo ustedes han escuchado hablar de algo así? A ver, díganme la verdad. Es difícil, ¿no es cierto? No se suele hablar, no se suele tener claridad en los efectos que esto puede tener, por eso es tan importante que lo podamos tener con claridad. Me dicen también en Facebook, me dicen, estimada Gisela, buenas tardes, consulto si es un secreto que yo deba compartir con mis hijos el hecho de que yo sea adoptada. Mi esposo lo sabe y ha insinuado que debo compartirlo con mis hijos, pero temo que ese secreto pueda afectar la relación entre mi madre y sus nietos, o sea, mis hijos. Gracias por sus comentarios. Ana me escribe. Y hablamos en esta tarde de los secretos familiares, los secretos en la familia. Esas cosas que uno no dice por temor, por vergüenza, por culpa, como hemos venido diciendo, y que sin embargo tienen repercusiones importantes en los miembros de la familia. Y hablamos de esto con la doctora María del Carmen Borrero en esta tarde. María del Carmen, vuelvo sobre la pregunta, sobre lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Y sobre esto que nos había mencionado nuestro amigo de La Maná. Yo estaba pensando que a veces he escuchado decir que cuando se animan a decir este tipo de secretos de infidelidad, por ejemplo, ocurre un sincericidio más o menos, ¿verdad? O sea, es como
clavarle el puñal del harakiri a la relación que seguramente se mantiene por algunas razones, pero que con la presencia del secreto se ha logrado mantener. Si se habla de la infidelidad y se confiesa, entonces es como que empieza la muerte de la relación inevitablemente. ¿Tú qué piensas? Así tenemos una llamada al aire. Ya, mira, yo pienso que hay que mirar cada caso. Yo siempre soy amiga de la honestidad y de que la pareja debe quedarse sabiendo la infidelidad si quiere y si no, terminar. Ahora, hay casos en que no es conveniente decir si es algo muy leve, si fue una aventura, pero si es un tema ya que involucra sentimientos y hay una estabilidad, yo sí creo que es importante decirlo. Muy bien. Tenemos una llamada al aire. Te pido que uses los audífonos. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Gisela, buenas tardes. Rosario le saluda. Hola, Rosario. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De dónde nos llama? De acá de Quito. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor. Sí, mi pregunta sería si el hecho de revelar el secreto se sana esa situación. Yo conozco el caso de un pueblito en donde un caso de pedofilia. Era un secreto a voces, todo el mundo sabía, pero nadie hizo nada. Y se descubrió de la peor forma cuando el tipo le violaba a un niño. Ese pueblo quedó emocionalmente muy abatido. Entonces, aparte de la familia y de esta situación que se produjo en este pueblito, el hecho de saber lo que pasaba, ¿ya sana la situación? Ok, qué buena la pregunta. Muchísimas gracias, Rosario. Qué importante, ¿no? Lo que ella dice. Revelar el secreto ya lo sana después de que se ha quedado, se ha hecho tantísimo daño. Sí. Rosario, buenas tardes. Mira, revelar el secreto en sí mismo o solamente no sana, pero es el comienzo de un proceso de sanación. O sea, alivia mucho revelar un secreto. La persona a la que ya sabe la verdad se siente aliviada y empieza cuando el inconsciente se vuelve consciente, decía Freud, comienza el proceso de sanación, pero lógicamente hay un impacto y esto hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, pero empieza a sanar, a cicatrizar. Claro, porque la ansiedad de eso que estaba no dicho finalmente se resuelve de alguna manera, ¿no es cierto? Exactamente. Se distensiona. Pero también, perdóname un segundito, pero también en el caso específico, por ejemplo, de abuso, el revelar el secreto es una manera de prevenir que hayan más abusos y también una forma de hacer justicia con la víctima. Exacto. Entonces, los secretos en los casos de abuso, de violencia, de suicidio, digamos, de asesinatos, en donde ha habido una víctima y hay un daño a un tercero que es inocente, son indispensables de revelar, porque es hasta una responsabilidad moral el hacerlo. Esto, porque lo que nos dice Rosario es de los secretos que causan mayor daño, ¿no es cierto? Exactamente. Este sí porque ya hay un tercero que está siendo violentado. Exactamente, hay un tercero que está siendo violentado y el secreto lo que hace es invalidar el dolor de la víctima y además provocar nuevas víctimas, ¿no es cierto? Y lo terrible también que me parece en este sentido es que María del Carmen, se trata de un delito, pues, en este caso. Ahí ya estamos siendo cómplices de un delito. Entonces, cuando hay una situación así, hay que denunciar y no hay que cobijar al agresor en este caso. Exactamente. Nos habíamos quedado con la pregunta pendiente de Ana, que nos decía que si un secreto que ella tiene un secreto que quiere saber si debe compartir con los hijos. El hecho de que, dice ella, yo sea adoptada. Mi esposo lo sabe y ha insinuado que debo compartirlo con mis hijos, pero temo que ese secreto pueda afectar la relación entre mi madre y sus nietos, o sea, mis hijos, dice. Mira, yo creo que... Ella es adoptada. Ella es adoptada. Yo creo que no tiene nada de malo revelar este secreto a los niños. O sea, no va a cambiar en nada la relación con la mamá.
en la medida en que Ana tenga suficientemente trabajado el tema con su mamá. O sea, a mí me parece que es muy importante que los niños sepan que su mamá es adoptada. Si no, se va a hacer un misterio alrededor de algo que no tiene por qué ser una vergüenza. En el 9098 me dicen lo siguiente: ¿cuáles serían las frases adecuadas para poder decirle a un niño que es adoptado? Muchísimas gracias por el tema. Saludos, Rosalía. Gracias, Rosalía. ¿Cuál es la frase? Yo creo que lo que decía antes, las frases de amor y de afirmación y de decir que querías tanto tener un niño, que lo querías tanto a él, que lo buscaste tanto, que hiciste todo lo posible y que no podían, como usted quiera decirlo, ¿no es cierto? La vida, el destino, Dios, o no tenía un problema en mi cuerpo, lo que fuera. Y no fue posible, pero tuvimos la suerte de encontrarte, de tenerte, te buscamos, te amamos. O sea, va por ahí. En el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me dice David: Gisela, muchísimas gracias. Yo he cargado con el secreto de que tengo un hijo fuera de mi matrimonio durante ya 19 años. A mi esposa se lo dije hace 15, pero entre los dos decidimos que no íbamos a decirles a nuestros hijos. Ahora ya son adultos y yo no sé qué va a pasar el momento en que les digamos que ellos tienen un hermano. Yo quiero que este hijo mío forme parte y tenga también a sus hermanos, pero no sé cuál va a ser el peso más grande, para él o para ellos. Wow, David, muchísimas gracias por su consulta. Sí, David, entiendo la preocupación y entiendo la dificultad. Sin embargo, creo que es importante hacerlo, David, mientras tú vivas. Porque si no suele suceder muchas veces que los hijos fuera de matrimonio llegan el momento del entierro del padre, o asoman a reclamar la herencia, y entonces hay un dolor tremendo por la deslealtad, por la falta de haber sabido. Y creo que si tu esposa ya sabe, confesar a los hijos y explicar el por qué, para protegerles o para protegerse a sí mismo, o aceptar el temor que te dio de decirlo. Hay que ser humilde y honesto en esto. Ok. Estoy pensando, María del Carmen, que si bien afecta a las personas que están, que no tienen conocimiento de esto que se oculta, el que está ocultando, el que está guardando el secreto también tiene que pasar un verdadero infierno, ¿verdad? Totalmente. Es que muy angustioso. Cuando hablamos de esto, es que el sostener un secreto te roba tal cantidad de energía y te desconcentra, por decirlo menos, de tu vida presente. Entonces, viste que hay personas que están y que parece que no estuvieran, o sea, que están como desconectadas. Ausentes, o sea, presentes físicamente y ausentes emocionalmente, porque vivir un secreto te quita tu atención. Ajá. Ok, entonces mi mamá tenía una frase que decía: hijita, la verdad por delante, venga el mundo por donde venga. Qué linda. Tal vez por ahí es la cosa. Por ahí, ¿no es cierto? exactamente, por ahí va la cosa. Ahora, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo decir el secreto? Creo que hay que ser tinosos para decirlo. Y si estamos hablando a nivel terapéutico, o sea, no se puede pedir a una persona que te revele un secreto tan fuerte en una primera sesión. Ok, tener cuidado con aquello, tener tino, tener tacto, pero también tener la voluntad de revelar aquello que es un peso para el que conserva el secreto y que, como ya vimos, causa muchos efectos también negativos, porque son tóxicos en las personas que desconocen eso que se está ocultando. María del Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy grato tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias, Gisela, por invitarme. La doctora María del Carmen Borrero estuvo con nosotros. Hoy hemos hablado acerca de los secretos de familia. Gracias a ustedes por sus llamadas, por sus mensajes, por sus correos electrónicos. Gracias también a quienes permanecen en el silencio y hacen parte de este programa cada tarde. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Mañana los espero a partir de las 15:05. Hasta mañana. No se saben o que
¿Has oído el dicho que dice secreto a voces? ¿Cómo no? Sí, claro. Ya. Entonces yo he sido el último en enterarme. Y bueno, dice, y pasa esto, ¿no es cierto? Y pasa esto de que, por ejemplo, no sé, todo el pueblo sabe que fulanito de tal tiene un hijo fuera de su matrimonio, pero las hijas, las hermanastras, digamos, no lo saben, por ejemplo. Ya, cosas así, ¿no? Entonces, estos se van armando a través de, ya digo, de sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, y se van ocultando y se van transmitiendo intergeneracionalmente. Entonces, el problema del secreto no es que solo afecta a las personas que están cercanas, sino que afecta a todo el sistema familiar y afecta inclusive a generaciones. Esto es tan interesante porque mientras lo explicas estoy pensando en qué hace que una familia pueda conservar los secretos. Estos tóxicos que dices, parecería que tienen... Les invito a que me acompañen porque vamos a hablar de secretos de familia. ¿Cómo afectan los secretos que se mantienen en la familia? El suicidio, la muerte de un hijo, situaciones de infidelidad, un hijo que se tuvo fuera del matrimonio, la homosexualidad, por ejemplo, de uno de los miembros. ¿Se mantienen en secreto y causan algún efecto? Por supuesto que sí. De esto hablaremos en esta tarde junto a la doctora María del Carmen Borrero. ¿Cómo pueden afectar los secretos en la familia, los secretos que se conservan durante mucho tiempo? Aunque hay expertos que afirman que cerca del 90% de los secretos se van a descubrir más tarde o más temprano. Vamos a hablar de esto con la doctora María del Carmen Borrero, quien ya está con nosotros. Buenas tardes, María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenas. Tiene que ver mucho con el temer que se va a romper el buen nombre o la buena imagen, ¿no es cierto?, de la familia, o que, como decías, si tiene que ver con la vergüenza se supone, o con la culpa, se supone que hice algo que no debía haber hecho y entonces tiene que quedar oculto. Sí, hay muchísimo dentro de los secretos de vergüenza, ¿no es cierto?, de vergüenza, y a veces la vergüenza no es de la persona que hace, sino la vergüenza es del sistema familiar. Entonces, como que todo el sistema, consciente o inconscientemente, se alía para sostener el secreto y hace que invierta una cantidad de energía que para sostener, o hay veces que dentro de la familia hay unos miembros que lo saben y otros que no lo saben. Entonces esto va generando alianzas entre los que saben y el que no sabe queda excluido. Y hay complicidad, por lo tanto. Y hay complicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que a la gente se le haga como más fácil entender de lo que es. Tardes a todos. Bienvenida una vez más al programa. La doctora María del Carmen gracias. Borrero, como ustedes conocen, es una colaboradora permanente de Adán Cineva y es psicóloga clínica, es terapeuta familiar sistémica y es la presidenta de la Corporación Ecuatoriana de Terapia Familiar. Así que me da mucho gusto tenerla aquí nuevamente. María del Carmen, los secretos en la familia. Es frecuente, ¿no es cierto?, que las familias conserven ciertas situaciones de su vida, de la historia de las personas que integran la familia, ocultas, que los guarden celosamente y que impidan, por ejemplo, que los hijos sepan estos pedazos ocultos de sus vidas y de sus historias. ¿Cómo es que surgen los secretos? ¿Por qué surgen? ¿Por qué hace falta ocultar algo? ¿Por qué no decir la verdad tal cual, plena y clara? Ya, muy bien, muchas gracias. Me encanta el tema que vamos a tratar ahora. Es un tema muy interesante porque, o sea, todas las familias y todas las personas, o casi todas, tenemos algún secreto, pero existen secretos que son saludables y secretos que son tóxicos. ¿Cuáles son los secretos saludables? Los secretos saludables son los que tienen que ver con tu privacidad. Con tu privacidad tienen que ver con tu intimidad, con tu vida de pareja o con tu vida sexual o con cualquiera de las funciones que tienen que ver con cualquiera de las funciones, digamos, fisiológicas, tu alimentación, o sea, estas son parte de tu privacidad. Entonces, las personas no podemos ser como una pecera que somos transparentes y todo el mundo puede ver.
Pero estos son los secretos saludables. Ahora, ¿cuáles son los secretos tóxicos o no saludables? Son los secretos que se arman ¿de qué? Se arman de vergüenza, están hechos por vergüenza, por culpa, por un temor a ser enjuiciado socialmente o familiarmente, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que se ocultan, o también a veces los secretos, o sea, son cosas que no